Empezamos con el ejemplo 1. Considere la siguiente reacción. Tetraóxido de dinitrógeno forma dióxido de nitrógeno con una entalpía de reacción de 57.203,3 joules sobre mol, siendo el valor de la constante Kp 0,141 atmósferas a 25 grados centígrados y a 760 milímetros de mercurio de presión. Determinar la constante Kc a dicha temperatura. Inciso B. La presión parcial del dióxido de nitrógeno formado. Inciso C. La presión parcial del dióxido de nitrógeno formado a 177 grados centígrados, tomando en cuenta que la presión total se incrementa en un 20%. Bien, empezamos con los datos. Tenemos la constante Kp, la presión, que era 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera, y la reacción, que está igualada. Bien, la fórmula de la relación entre la constante Kp y Kc es esta. Tenemos la constante Kp y para el inciso A necesitamos relacionar mediante esta fórmula. Bien, tenemos que la constante Kc es igual a Kp por Rt elevado a la menos delta n. Kc. Reemplazando datos, tenemos que en lugar de Kp ponemos el valor. R va a ser seguramente en atmósferas por litros, grados Kelvin sobre mol. Aquí no lo puse en las unidades, pero vamos a sobreentender por ahora. Y la temperatura, 298. Recordemos que el problema nos decía que está a 25 grados. Esa temperatura la convertimos a grados Kelvin y tenemos este valor. Delta N. Recordemos que es los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los activos. En este caso es 2 menos 1. Bien, tenemos que la constante Kc toma este valor, 5.77 por 10 a la menos 3. Bueno, continuamos con el inciso B. Ahora, para calcular la presión parcial del dióxido de nitrógeno, vamos a usar la constante Kp. Por definición, tendría esta fórmula. Ahora, está igualado a el dato que tenemos, 0,141. De esta ecuación vamos a despejar la presión del dióxido de nitrógeno al cuadrado y tenemos esto, que es la ecuación 1. Simplemente la presión del tetraóxido de nitrógeno pasa a multiplicar al valor de la constante Kp. Bien, para la ecuación 2, recordemos que en esta reacción existen el dióxido de nitrógeno y el tetraóxido de dinitrógeno. Las presiones parciales deben sumar la presión total. Es decir, la suma de las presiones parciales nos da el valor de la presión total, que en este caso es una atmósfera. Bien, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Haciendo el despeje de uno y reemplazando en otro, como conocemos sobre las ecuaciones, sobre los sistemas de ecuaciones, vamos a tener una ecuación cuadrática que tiene esta forma para calcular la presión del dióxido de nitrógeno. Bien,
tenemos que resolver esta ecuación. Al ser una ecuación cuadrática, vamos a tener dos resultados para la presión del dióxido de nitrógeno. Bien, los resultados son estos. Tenemos que un resultado sale negativo, cosa que es ilógica para este tipo de ejercicios. Por lo tanto, vemos el siguiente resultado, que sería 0,312. Este sí es un resultado lógico, por lo cual vamos a tomar en cuenta para este inciso como la respuesta. Bien, entonces, la respuesta del inciso B, la presión parcial del dióxido de nitrógeno en el equilibrio es 0,312 atmósferas. Bien, en el inciso C nos dice que se van a cambiar las condiciones. Tenemos que la presión total va a incrementarse en un 20%. Como la presión en el inicio es una atmósfera, al incrementarse en un 20%, la presión final sería 1,2 atmósferas. La temperatura 1 era 25 grados, en Kelvin 298. La temperatura 2. Aquí tenemos que la temperatura 2 en grados centígrados era 177. En Kelvin 450. Vean acá, tenemos la constante Kp1. Esta constante es a esta temperatura 1. A la temperatura 2, lógicamente, la constante Kp tendrá otro valor. Para calcular, seguramente necesitaremos la ecuación de Van Hoff. Para eso también tenemos la entalpía de reacción. Bien, vamos a recordar la ecuación de Van Hoff. Ahora, reemplazamos datos en esta ecuación y tenemos que, acá, en lugar de Kp1 tenemos el valor que nos da el problema, 0,141. En lugar de delta H, la entalpía de reacción, tenemos el valor de la entalpía de reacción. Aquí hay algo importante que no lo puse, pero vamos a recordar de esta forma. La entalpía de reacción está en Joule sobre mol. Las temperaturas están en grados Kelvin. Entonces, la constante R de los gases, vamos a tomarla también en unidades de Joule sobre mol por Kelvin. Bien, entonces, tenemos en lugar de la temperatura 2, 450. En lugar de temperatura 1, 298. Como vemos, acá solamente tenemos de incógnita Kp2. Resolviendo, vamos a obtener que Kp2 es 343,7. Bien, tenemos las condiciones finales a las cuales vamos a trabajar. La constante Kp2, vamos a tener la misma definición, la ecuación que teníamos antes con Kp1. En este caso la utilizamos para Kp2. Tenemos la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado y la presión del tetraóxido igualado a la constante Kp2 que acabamos de hallar. Con esta ecuación podemos despejarla y reordenarla para formar la ecuación 1, como en el anterior caso, esta vez variando este valor. Bien, la suma de las presiones parciales en este caso será 1,2, que es la nueva presión total que tenemos. Resolviendo estas ecuaciones, tenemos una ecuación cuadrática, como en el anterior caso. Vamos a resolver de la misma forma
van a existir dos resultados. Uno negativo, que es bastante grande, que no vamos a tomar en cuenta, y el otro positivo, que es el resultado lógico, por lo cual tomamos como respuesta del inciso C. Nos dice que la presión parcial del dióxido de nitrógeno es 1,196 atmósferas. Bien, esto sería todo en cuanto a primer ejemplo.